como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Escorpio. ¿Cómo dice que le está yendo a mi aguijoncito de oro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien, mi querido y adorado Escorpio. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Vamos a ver cómo está tu salud amorosa. Vamos a ver cómo está esas energías tuyas. ¿Qué estás despidiendo ahorita? ¿Qué estás irradiando ahorita con respecto al amor y al desamor? ¿A quién estaré yo leyendo hoy? Vamos a ver a quién me toca. Me toca hoy bailar con la loca, como dicen. Vamos a ver. Ajá. Veo aquí mucha pasión. Quizás puede ser una pasión que hay con algo nuevo que puedes tener, algo que estás mirando y que sientes pasión, o también puede ser que haya un apego con alguna relación. Vamos a verlo. Veo acá que está el ermitaño que está dormitando, y veo también así que estás haciendo un cambio de ciclo. Ya veo acá algo aquí como que está el loco, como queriendo arriesgarte a algo, y comunicaciones al final del camino. Vaya, vaya, vaya. Aquí está esto bastante interesante. Estuviste, como quien dice, muy enamorado o muy enamorada. Sí que te lo digo. Y tuviste, como quien dice, que hacer un cambio de ciclo y de olvidarte de eso. Tuviste que olvidar, tuviste que sacar de tu corazón a fuerza y a golpe y con un cincel, sacando ese amor de ese corazón, porque realmente no podías más, tuviste que hacerlo, y hubo un cambio de ciclo, una ruptura. Bien sea que tú tuviste que soltar definitivamente, aunque de verdad te dolió en el alma tener que hacerlo, pero ahora yo veo que para el final del camino hay así como un riesgo te vas a arriesgar a algo, y con muchísima fluidez, muchísima comunicación y muchísima conexión. Haces un cambio de ciclo definitivo, no te queda más remedio, pero ahora vienes, como quien dice, a arriesgarte a algo nuevo o diferente. Puede ser, pero también puede ser el mismo pasado, no lo sé. Y con muchísima conexión que viene para ti. Vamos a ver qué más hay, porque este cambio de ciclo aquí ahorita en tu corazón me está diciendo muchísimo. Y sí que te digo que si estuviste apegado o apegada, te dolió mucho, querías mucho a la persona, de verdad que te hizo sufrir bastante, y tuviste que, como quien dice, meterte en ese coma inducido y no saber de nada, porque lo menos que querías era sufrir. Y sí que te ha costado muchísimo sacarte a esta persona del corazón. Sin embargo, ahí está ese cambio de ciclo. Vamos a ver, quiero ver entonces aquí qué hay para esa otra persona, porque sí que estoy viendo. Vamos a ver cómo yo puedo traducir esto. Lo veo bastante duro, porque es así como que esto es así como una montaña. Vamos a ver, voy a ver, no quiero hablar más. Déjame primero ver las cartas de la otra persona. A ver qué más me dicen. A ver qué es lo que es. ¿Quién es esa persona a qué te estás arriesgando tú ahora nuevamente? ¿A quién vas a apostar? ¿O a qué vas a apostar tú? ¿Y a qué estás tú esperando? ¿Con quién te conectas ahora? ¿Qué comunicaciones para ti? No hay justicia para esa persona, no está balanceada completamente, y esa persona está también analizando, pensando, y está muy lenta. Siente que de verdad el mundo contigo era el mundo, digamos. Y veo que hay cambios de ciclo para esa persona y lo está analizando. Escorpio, esta persona ahora lo que quiere es algo completamente diferente.
Quizás a lo mejor no fue justo lo que pasó. Quizás a lo mejor también para esa persona fue injusto lo que sucedió, esa ruptura que hubo, ese cambio de ciclo que tú estás haciendo ahora fuerte, definitivo. Quizás siente que no es justo para esa persona. Quizás siente esa persona que no le vas a dar la oportunidad. Pero esa persona lo que quiere ahora, lento pero seguro, es el mundo, llegar a su mundo máximo. Eres el mundo máximo para esa persona. Eres lo máximo para esa persona. Quiere es contigo y nada más. Quiere hacer un cambio de ciclo, pero no tan fuerte como el tuyo, porque tú te quieres es olvidar de todo. Esta persona quiere hacer es un cambio de ciclo, pero quizás como para acercarse más. Y está analizando y pensando bien. Y mira, decisiones de amor, y viene como quien dice con todas, a la carga. Esta persona viene a la carga a buscarte, a hablarte, está analizándolo, está pensándolo, es lento, pero viene. Es lento, pero es el mundo que quiere. A pesar de que pasó lo que pasó, a pesar de que quieres hacer una cantidad de cambios, aquí veo que sí estuviste muy enamorado o muy enamorada de esa persona. Oh, claro que sí. Pero de repente, caíste en un letargo, te fuiste a dormir, quedaste inconsciente allí por bastante rato. Y definitivamente cuando despertaste dijiste, voy a hacer un cambio de ciclo radical. O mejor dicho, el universo te lo está mandando. Ni siquiera lo puedes hacer, lo puedes evitar. Pero también aquí te sale el loco derecho como diciendo, me voy a volver otra vez a arriesgar y vienen nuevamente conexiones para mí. Diría yo, a lo mejor este es el riesgo que quieres correr, de volver otra vez con esta persona. Y así mismo va a ser, mi querido Escorpio, porque aquí estoy viendo que las cartas que le salieron a esta persona fueron cartas muy, pero muy bonitas, bastante positivas, derechitas. O sea que las intenciones que pueda tener esta persona probablemente bien valgan la pena. Así que sí que te digo que de verdad te super enamoraste, te desenamoraste por algo, no sé, a lo mejor fue que rompieron, se fue, sin más ni más, te decepcionaste, luego caíste en ese letargo, dices, o el mundo te manda, el universo, a hacer un cambio de ciclo completamente fuerte y diferente, pero tú terminas por arriesgarte y comenzar una conexión otra vez. Y veo acá que aquí está esta persona tratando de buscar nuevamente esa conexión. ¿Será con esa persona? Yo igual voy a ver, a sacarte cartas a ver si viene para ti un nuevo amor. Y mira aquí, esta persona está como quien dice, buscando la manera eh, de como de reconciliarse, buscando la manera de unirse. Está esta persona. Eso es lo que quiere esa persona, definitivamente. Hacerlo de una manera como que de lo mejor, lo más positivo posible. Mira aquí cómo está ese sol aquí saliendo de ese libro, esos rayos. Entonces eso es lo que quiere esa persona. Tú no te preocupes por eso. No viene con malas intenciones, viene todo lo contrario. Viene ahora nuevo, con nuevas expectativas, como más renovado o renovada. Así que te digo, sí señor. Quizás a lo mejor siente que inclusive no fue justo que haya sucedido esto, que haya habido esta separación. Probablemente siente que no es justo, ¿sabes? Pero mira, así son las cosas. Las cosas pasan porque pasan y no me dicen por qué pasó, qué fue lo que pasó acá. Vamos a ver, para ti es que hay un nuevo amor. Y esa es la conexión que tienes o el riesgo que vas a correr. Vamos a ver, independientemente de lo que está diciendo esta otra persona. No, sí, sí, sí y sí. Hay un nuevo amor. Y ese es el amor quizás por la cual te vas a arriesgar. Vuelvo y digo, tú soltaste a esta persona, tú estabas muy enamorada de esta persona, súper enamorada. Pero algo pasó que caíste en letargo, te desmayaste. Desmayaste, te caíste largo a largo y no quisiste saber más nada. Algo sucedió, algo viste, algo pasó, algo te dijeron, qué sé yo qué, pero hubo una decepción tremenda. Y dijiste, voy a hacer un cambio de ciclo. Y sí que lo vas a hacer, parece ser. Ese cambio de ciclo fuerte. Y veo que
te vas a arriesgar, pero es por alguien diferente, no por esta persona. Pero esta persona igual viene. Esta persona igual, aunque se tarda un poco, pero ya quiere hacerlo todo como quien dice, como debe ser. Lo que haya sido, lo que haya pasado, esta persona vuelve. Y mira, con muchísima certeza de que está enamorada, que sabe pues de que te ama todavía y este carro que viene aquí como cuando sale ese carro es el carro de la seguridad, es el carro de estar seguro de lo que estoy haciendo. Ahí te estoy dejando yo pues esa lectura, tú verás qué vas a hacer, tú verás a ver a dónde vas a ir a agarrar, qué vas a hacer tú, a quién, cómo te vas a decidir por esa persona nueva o vas a esperar este pasado, porque este pasado viene lento, pero viene. Así que ahí te dejo. Nos estamos viendo en una próxima lectura, mi querido y adorado Escorpio. Bye bye.